Ya es martes, es 23 de mayo, esto es Comunitat Valenciana en directo. Pues encantados de que nos sintonices. Somos Levante Televisión, ya sabes, tu televisión de proximidad en el área metropolitana y en las comarcas del Horta de Valencia. Bueno, pues arrancando un día más esta edición de Comunitat Valenciana en directo, en el que estamos muy pendientes del tiempo. Tenemos una dana, ya sabéis, en la Comunidad Valenciana. Está afectando especialmente a la mitad sur de nuestro territorio, pero tenemos previsión también de lluvias, especialmente para esta tarde. Tenemos el tiempo revuelto y después con Penélope Maestro, desde luego, sabremos un poco más de cómo está la previsión meteorológica. Bueno, y para arrancar el programa de hoy, pues os confieso que vamos a hablar de un tema nada glamuroso. Bueno, es el tema más glamuroso que se puede hablar, pero es una problemática cotidiana de muchas personas, ¿no? Que tenemos, yo diría que todos o casi todos, ¿no? En el proceso digestivo, en el día a día de hacer la digestión, hay unas bacterias que fermentan especialmente los hidratos de carbono, ¿vale? La fibra también y así, y entonces se producen los temidos gases. Sí, vamos a hablar de gases, comúnmente lo llamamos pedos, lógicamente, pero bueno, aquí tenemos una versión, digamos, científica del asunto. Vamos a ocuparnos de la cuestión, unos gases que obviamente por momentos piden a gritos ser liberados, y claro, luego pasa lo que pasa, ¿no? Bueno, no entremos en más detalles, que no es preciso. Pero bueno, más allá de, de la incomodidad, del mal rollo que producen desde luego los gases y su expulsión, digamos, ¿qué nos están indicando? Pues nos indican que algo no va bien en nuestro proceso digestivo, en nuestra microbiota. Y ya sabéis que una microbiota sana es fundamental para la absorción de nutrientes, en el sistema inmunitario. Así que hablemos de cómo evitar los gases, ese trueno digestivo tan molesto. Y lo hacemos con nuestra dietista, nutricionista y farmacéutica, gerente de NUT, es Elisa Escorihuela. ¿Qué tal? De manera sencilla, vamos a hablar de pedos, pero en fin, a mí me sabe muy mal con una mujer tan glamurosa y tan estupenda como tú mantener una charla al respecto, pero es que realmente es un tema muy importante porque nos está denotando que tenemos la microbiota alterada y la microbiota alterada puede generar realmente problemas. Quería hacerte una apreciación. Claro, eres conocida mundialmente como la doctora Brócoli y tengo para mí que tenga uno como tenga la microbiota, si uno consume coles o sus derivados, incluyo el brócoli aquí también, pese a lo sano que es, digamos, habría alimentos así como primera providencia que, aunque tengamos la microbiota bien, digamos, tienen tendencia a generar más gases, o esto es un falso mito, Eli. No, es un falso mito, Chimo. Hay alimentos que tienen, o sea, que nos van a dar más tendencia a sufrir gases, pero sí que es verdad que muchas cosas, o sea, podemos hacer muchas cosas para reducirlos y sobre todo para finalmente, si tras reducir ciertos tipos de alimentos, si tras reducir también, cambiar estilos de vida, mejor dicho, cambiar estilos de vida, porque ahora hablaremos de cositas, pequeñas cosas que podemos hacer en nuestro día a día para tratar de evitarlo. Si con todo ello la cosa no funciona, esto ya es una cuestión de microbiota, como decías bien, y que hay que mirarlo. Entonces ahí tendríamos que aplicar un tipo de dieta que ahora luego te comentaré. Pero sí que es verdad que hay alimentos que por supuesto nos van a producir más gases y que de todos es conocido, pues por ejemplo las legumbres, las coles o alimentos con muchísima fibra. Así que si quieres entramos de lleno, porque este es un tema, además, Chimo, que en consulta cada vez es más frecuente. Y es más continuo, o sea que realmente existe una problemática, porque no solo es la sensación de, ostras, es que tengo muchos gases, es que es una sensación de plenitud también, hay una distensión abdominal, porque claro, es que hasta los gases, o sea, tener muchos gases pueden hasta quitar el hambre, porque es que eres incapaz incluso, o sea, te sientes como muy lleno, o sea que es un problema grande, además que luego también pueden haber
cólicos, ¿sabes? Esos dolores de estómago que dices, ostras, que tengo unos pinchazos, los eructos, por supuesto, las flatulencias. Y luego está otra cosita que nos dice mucha gente, que es lo de los ruidos intestinales, que lo pasan fatal, que pasan mucha vergüenza, y es que, claro, que haya ruidos en el estómago tampoco es algo que nos esté denotando que la digestión esté siendo la correcta. Las digestiones, en principio, Chimo, no tendríamos que notarlas. O sea, es como si... Es verdad que ese ruido en el estómago lo asociamos a veces, como que tengo hambre, ¿no? De repente, es que tengo el estómago vacío y tengo hambre. Pero esos ruidos intestinales, como muy bien aquí la doctora nos está explicando, pues bueno, tienen que ver con que hay una fermentación, ¿no? Digamos, pues no sé, de manera, pues que está produciéndose de manera no correcta. Bueno, cuéntanos, digamos, los gases en sus diversas variedades, has nombrado también, pues oye, si sale por arriba es el eructo, y si no, pues tal. Los ruidos intestinales, estos pinchazos que te pegan unos, oye, que hay un momento que son unos segundos, pero sí, es que te tienes que sentar y que te tumban en el suelo, ¿no? Vale, todo eso se produce ¿por qué? Fisiológicamente, ¿qué nos está ocurriendo en el estómago, en el sistema digestivo, en el tracto digestivo? ¿Qué está funcionando no adecuadamente para que nos pase, bueno, que los gases nos generen todas estas molestias? Pues lo que está pasando es que esos gases quieren salir, no saben cómo... Y al final, o sea, pues eso, pueden producir todo este tipo de molestias, porque fíjate que tampoco hemos hablado incluso hasta del estreñimiento, que haya gases, al final lo que puede hacer es que también se paralicen las heces y no haya manera tampoco de expulsarlas. Esto a su vez también llevaría a que se produjeran más gases, entonces es la pescadilla que se muerde la cola. Vale, pero hay por ejemplo alguna, no lo sé, que fermentan los alimentos en el sistema digestivo, digamos, de una manera, no lo sé, excesiva o tal, o sea, digamos, en la fisiología de la digestión, ¿qué es lo que está ocurriendo? A ver, que tampoco sin entrar en mucho detalle, pero ¿habría una fermentación inadecuada o qué es lo que ocurre con los alimentos? ¿Por qué se produce? Pues en la mayoría de casos que estamos viendo en consulta, cuando la gente viene con este tipo de sintomatología, que tampoco podemos decir que es una patología en sí, sino que es un síntoma de una patología. Lo que estamos viendo es que que las bacterias que habitualmente viven en nuestro colon, y es ahí donde fermentan los alimentos, donde se absorben los nutrientes, pues estas bacterias lo que han hecho ha sido irse de vacaciones a nuestro intestino delgado, se han quedado de ocupas allá, han echado la llave, el cerrojo y se quedan en el intestino delgado. ¿Qué es lo que pasa? Que intentan gestionar ahí los alimentos produciendo barbaridades de gases, puede llevar también a sufrir diarreas, puede llegar a sufrir pues, el estreñimiento, toda esta sensación de que hablamos de distensión abdominal, que es cuando los pacientes llegan y dicen, ostras, es que la barriguita, o sea, me sale una barriguita como de 6 meses de embarazo desde aquí, desde la boca del estómago, y no entiendo por qué pasa esos ruidos intestinales. O sea, que realmente lo que está pasando es que esos alimentos se están fermentando antes de hora donde no toca y se produce esta barbaridad de gases. Entonces, como decías, esas bacterias que habitan en el colon y tienen que estar muy bien allí en su colon y en su cosa, en su ciego y en toda esta parte, resulta que se van al intestino y ahí enredan, ¿no? Y ahí producen esta fermentación en un lugar inadecuado. Como hablabas de intestino y hablabas de colon, y hay síndromes o patologías, digamos, que son bastante comunes, por ejemplo, relativamente comunes, desgraciadamente. El síndrome de intestino irritable, que antes se llamaba colon irritable, y aquí ya sabes que tienes uno que lo ha sufrido o eventualmente lo sufre, ¿no? No te digo ya, por ejemplo, Crohn, o estas, digamos, serían patologías que andarían ahí, digamos, causa-efecto de todo esto que nos estás contando, Elisa. Sí, además es que, claro, luego puede ser, estos gases pueden ser motivo de otras patologías pues mucho más serias, como es una enfermedad inflamatoria intestinal, donde entra el Crohn, donde entra la colitis ulcerosa, y que al final se comportan como se produce una mala absorción en el colon. Ya no es el caso de que esos bichitos se hayan ido al intestino delgado, sino que ahí ya hay una mala absorción que a su vez produce todo este tipo de sintomatologías.
Otras veces es simplemente, podríamos decir, pues unos hábitos que no son los correctos. Pues, por ejemplo, el consumo de bebidas gaseosas, evidentemente, si tú metes gas del exterior, pues esto va a fomentar que tengas gases en el interior. Por lo tanto, oye, que yo habitualmente tengo gases porque consumo muchas bebidas gaseosas, pues oye, pues ahí podemos corregir. O personas que llevan la ropa muy estrecha. Al llevar ropa estrecha también puede comprimir el abdomen y dificultar así la liberación de aire. Por lo tanto, eso también puede provocar pues esos cólicos. Pues oye, un poquito de ropa más ancha. El ser sedentarios, el no mover nuestro cuerpo nos puede llevar a hacer que suframos estreñimiento. El estreñimiento a la vez puede producir una acumulación de gases, por lo tanto el llevar una vida activa, con movimiento, que no hace falta hacer verdaderas barbaridades, pero sí que, pues oye, moverse en el día a día nos va a ayudar a reducir esos gases que podemos acumular y desde luego, o sea, tener una mejor salud digestiva y una mejor salud en general. Otro ejemplo podría ser el consumo de chicles. Mientras consumimos chicles, pues al final estamos tragando aire. Pero además es que, sabes que los chicles cada vez, somos muy pesados con el tema del azúcar y los chicles lo que han hecho es sustituir el azúcar por unos edulcorantes que en su mayoría son los polioles. No sé si te sonarán, todos esos que acaban en ol, el sorbitol, el maltitol, el xilitol. Todo eso son edulcorantes que son acalóricos, por lo tanto no tienen el mismo efecto que el azúcar en nuestro cuerpo, por esa parte están muy bien, pero por otra parte pues pueden favorecer la formación de gases, el hinchazón, pueden además, o sea, si los consumimos en demasía, pueden provocar también diarreas osmóticas, o sea que podemos hacer muchas cositas. Por ejemplo, también, que no callo, Chimo, pero los alimentos fritos, grasos, pues también nos pueden producir también ese retraso en la eliminación de los gases, porque las grasas al final lo que hacen es ralentizar nuestras digestiones. Así que pues mejor optar por técnicas de cocinado pues mucho más saludables, como es el vapor, el hervido, a la planchita, salteados, que también queda, vamos, estupenda la comida. Y el fumar, Chimo, o sea, que también estamos introduciendo aire. Porque con la calada se introduce aire y también genera gases. Bueno, fumar, yo pienso que lo de los gases tiene que ser el peor problema que desde luego te pase con fumar, claro, porque lo que te estás metiendo no solo la nicotina, la temperatura a la que te estás tragando el humo, el resto de contaminantes alrededor, bueno, es realmente tremendo. Pero bueno, también sabed que para el asunto que hoy nos ocupa, que es el bonito tema de los gases, también fumar es chungo. Oye, ¿y qué pasa? Aquí ya también me confieso un pecador también de este asunto. Comer rápido. Y como, ¿sabes aquello que estás comiendo delante del ordenador porque el día, no, la faena, no sé qué, no sé cuánto estás, a lo mejor atendiendo el teléfono, dejas no sé qué? ¿Por qué comer demasiado rápido? Tiene que ver con que no masticamos suficiente los que comemos rápido, o que también al comer rápido nos metemos gases. Claro, tragamos más gases, se acumulan y las digestiones al final son más pesadas porque piensa que también los alimentos están menos triturados. Ya se produce una pequeña digestión en la boca, ¿vale? Tenemos enzimas digestivos en la boca que ahí ya empieza la digestión de los alimentos. Si comemos muy rápido, pues también va a ser más dificultosa la digestión en nuestro estómago porque primero, no está tan triturado y segundo, no está previamente digerido. Por lo tanto, o sea, hay que intentar comer más despacio. ¿Te acuerdas cuando hemos hablado alguna vez de practicar el mindful eating, que es como el mindfulness, pero aplicado a la alimentación? Pues si eres de los que comes muy, muy rápido, pues nada. Concentración plena en la alimentación, el disfrutar, el estar en un espacio adecuado, saborear, oler, tocar los alimentos. Y bueno, pues vivir la vida con más calma y con conciencia plena. Los fines de semana, doctora, yo esto sí que lo hago, porque claro, mi fideuá, ¿sabes? En la comida tranquila, una cenita, tal.
pero en el día a día de verdad que me cuesta un montón, no, estoy con la cabeza en mil cosas y no estoy en masticar, no estoy en disfrutar, probablemente porque me he traído también una ensaladucha ahí en un tupper y que tampoco es lo que más disfruto, pero vale, me apunto esto del, ¿cómo has dicho? Mindful eating. Es como el mindfulness, pero en eating. Vale. Muy sencillo. Y luego lo que me decías antes, como eres tan de la legumbre y tan del brócoli y tal y de los derivados, me chifla la coliflor, por ejemplo, así ya sé que me la hago fritita, que no es lo tal. Pero este tipo de alimentos también nos provocan más gases y podemos también decir, bueno, a ver, ¿qué alimentos evitar? Pero claro, evitar las legumbres, esto es muy mal. Es muy raro porque imagínate que tenemos gases, hemos hecho todo esto, dejamos de comer chicle, de beber bebidas gaseosas, de llevar la ropa demasiado ajustada, todo, lo hemos hecho todo, hacemos ejercicio, pero esos gases siguen ahí. Entonces, ahora sí, hay que repasar qué es lo que pasa seriamente con nuestra microbiota. Hoy en día hay test, hay análisis que podemos hacer para poder saber si las poblaciones de microorganismos son adecuadas, ¿vale? Que no hay una disbiosis, que esto es cuando podríamos decirlo así como muy sencillo, que los bichitos buenos y los bichitos malos que podemos tener en nuestro colon están equilibrados, viven en un equilibrio, o podríamos también ver pues si hay intolerancias, porque por ejemplo una intolerancia a la fructosa, a la lactosa, puede estar muy relacionada con esta aparición de gases o incluso una celiaquía, y luego mirar lo que hablábamos, o sea, ver si esos bichitos que viven o vivían en nuestro colon se han ido a un Airbnb en nuestro intestino, se han quedado ahí, han echado el cerrojo y dicen, de aquí no me muevo. En este caso ya es cuando tenemos que meter mano de lo que llamamos la dietoterapia, que es una dieta que tiene un principio, un fin, tiene unas fases. Son dietas que son bastante restrictivas y que llaman la atención porque justamente, Chimo, es lo que decías. Vamos a eliminar todos esos alimentos tan maravillosos que nos gustan tanto, como son las legumbres, las coles, alimentos con mucha fibra como puede ser la alcachofa, el espárrago, los ajos, la cebolla. Todos estos pueden producir muchos gases y son los que principalmente se eliminan de una dieta que está avalada científicamente, que es la que solemos utilizar en todo este tipo de intolerancias alimenticias, disbiosis y sobrecrecimiento bacteriano o SIBO, que se llama la dieta baja en FODMAPs, que lo que hace es reducir pues, los fermentables, los oligosacáridos, los disacáridos, los monosacáridos y los polioles, como os he puesto aquí, que viene de las siglas en inglés. En definitiva, es una dieta que empieza siendo muy, muy restrictiva, en la cual se elimina en un principio todos estos tipos de compuestos, que al final no son otra cosa que compuestos con mucha fibra y azúcares, ¿vale? Se eliminaría también en un principio el gluten y la lactosa y luego poquito a poco se iría restableciendo esa microbiota, añadiendo nuevos alimentos, viendo cómo nos van sentando y personalizando esa dieta. Fíjate que si incluso fuera un sobrecrecimiento bacteriano, este tipo de dieta tendría que ir acompañada con un tratamiento con antibióticos, o bien últimamente, como se está investigando mucho y estamos actuando mucho también sobre la marcha, porque claro, no había investigaciones previas. Entonces estamos viendo que hay determinadas personas que no hacen, o sea, que el antibiótico no está siendo efectivo y tienen que tener como 3 ciclos de antibióticos seguidos, que eso es una barbaridad. Entonces estamos viendo el tratamiento con antibióticos naturales, como los que vienen a partir del ajo, del tomillo, con aceites esenciales. Entonces se está volviendo también un poco a esa formulación más clásica con aceites esenciales y con una vía pues mucho más natural, porque estamos viendo que, como pasa con el Helicobacter, que creo que tú lo has sufrido en alguna ocasión, que hay que dar unas bombas de antibióticos tremendas que al final tampoco hacen mucho bien a nuestro cuerpo, porque se carga esa microbiota, pero se carga otras microbiotas, porque es que tenemos mucha en nuestro cuerpo, hay flora en muchas partes de nuestro cuerpo.
Arayeli, oye, qué chulo esto de que haya antibióticos a base de aceites esenciales y que de alguna manera también pues la naturaleza, los alimentos también, nos ayuden a llevarlo mejor y a tener mejores digestiones. Hoy hemos hablado de gases, no es la primera vez que nos hablas de esta dieta FODMAP, también de esta dieta, digamos, bueno, pues que ayuda, digamos, a restablecer patologías de este tipo. Pero bueno, en todo caso, sepamos que los gases, en fin, es algo bastante normal, bastante habitual, seamos discretos a la hora de liberarlos y cambiemos sobre todo el estilo de vida y tal vez la alimentación para tenerlos menos. Gracias, Elisa Escorihuela, un beso muy fuerte. Gracias, Mante. Un placer. Parlem ara de fomentar els valors de l'esport i també de fer amics. Són els principals objectius d'un encontre molt esperat de l'Olimpiada Infantil que s'ha celebrat a l'estadi del Túria i que ha organitzat Nuevo Centro. Vora un miler de xiquets i xiquetes de diversos col·legis de la ciutat de València i de diversos clubs esportius de la capital de Túria han omplit avui este estadi, l'estadi de Túria, per tal de participar en la 14a edició de l'Olimpiada Infantil, un esdeveniment lúdic i esportiu que organitzen de forma conjunta Nuevo Centro i el València Club d'Atletisme. La d'enguany és la primera edició després de la pandèmia. Muchísimas ganas de retomar este evento después de 4 años y contentísimos por poder fomentar aquí el deporte entre todos los niños valencianos, aquí en esta magnífica instalación, contando con el apoyo del Ayuntamiento de Valencia y vamos, satisfechos del día que nos ha salido y nada, que los niños disfruten, que las familias también y a fomentar el deporte entre todos. Un día especial para ellos. Hemos estado parados aquí 4 años y hoy están, ilusionadísimos. Desde las 8:30 de la mañana que han entrado, les hemos hecho un calentamiento, están disfrutando, ya lo podéis ver, y luego unas instalaciones que son geniales. Yo creo que es una excelente noticia que se recupere esta mini olimpiada en la que sigamos fomentando los valores del deporte y más ahora, lo comentaba antes con el Club de Atletismo, con el 2027, si todo va bien, como sede del europeo pista cubierta, pues por qué no, seguir incentivando y motivando a los y las más pequeñas a practicar el atletismo en una ciudad como Valencia que és ideal per a això. Agrupats per edats i controlats en tot moment pels voluntaris i pels membres del València Club d'Atletisme, els menuts han participat este passat dissabte 20 de maig en proves de velocitat, tanques, salt de llargària i llançament de baló medicinal, unes proves que han fet les delícies de tots els participants. La que a mí más me ha gustado, velocidad, salto de longitud. Las carreras. Lanzar, velocidad. Bolas de peso, porque hay para pasárselo bien y no hay que ganar. I és que l'objectiu fonamental de l'Olimpiada Infantil de Nuevo Centro y el Valencia Club de Atletisme es conocer el atletismo, pasar un día de ocio, un día divertido y ya de paso pues iniciarnos, si es posible, en el atletismo. I també, evidentment, fer amics, molts amics. Muchos. Por ejemplo, Pauilaya, Isabel, Nerea y ya está. Perquè al cap i a la fi hi ha regals per a tots els participants. Todos los niños por el hecho de venir se llevan un montón de regalos, una camiseta, una medalla, una gorra, un sorteo de magníficos premios, hay camisetas del Levante Unión Deportiva, del Valencia Básquet, balones del Valencia y un montón de premios más. Ara bé, tot i que guanyar no és el principal objectiu de l'Olimpiada Infantil, els més menuts s'han buidat completament en cadascuna de les diverses proves. Me pego una paliza y las he dejado a todos atrás. Tot i això, ho han passat tan bé que El año que viene voy a venir aquí. Aquí mismo en el Club Atletismo Valenciano. perquè del que no hi ha cap dubte és que Este evento es espectacular. l'any que ve, per tant, les pistes d'atletisme de l'Estadi del Túria de València tornaran a acollir una nova edició de l'Olimpiada Infantil per tal que els més menuts puguin gaudir de l'esport, crear noves amistats i conèixer de ben a prop el món de l'atletisme. Bueno, és una molt bonica iniciativa en la que hi ha molt de comboi i activitat esportiva que per als menuts és una meravella, bueno, per a tot el món. Dicen que es la radio del futuro. Bueno, ya está aquí, el podcast. ¿Habéis oído hablar de los podcasts? Me he oído un podcast de no sé qué, tal. Bueno, en realidad del presente, porque nuestra invitada nos ha soplado que ya hay más de 600 millones de consumidores de podcast en el mundo. Y el asunto va más, y además lo está haciendo de manera muy rápida. Una manera de consumir contenido sin estar pegado a una pantalla,
Puedes oír un podcast, pues bueno, pues como oyes la radio, mientras haces, yo qué sé, cualquier otra cosa, estás pues, conduciendo, estás haciendo las cosas de casa, estás haciendo deporte, no tienes que dejar tu actividad para escuchar un podcast, igual que la radio. En fin, un dispositivo, unos cascos, si son buenos, pues guay, mejor, si son de Bluetooth, eso ya lo que tú veas, depende del presupuesto. Pues, y hay podcast de lo que se te ocurre, de cualquier cosa, y cada vez más creadores de contenido y más empresas incluso se están decantando por el podcast. Pues vamos a saber más sobre podcast, cómo hacerlos, cómo hacerlos bien, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo conectar además con la gente que te puede seguir, etcétera? Pues el podcast como medio también de comunicarnos, lo hacemos con Ami. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Pero qué camisa más... Flamenca. Más flamenca. ¿Ves? Más flamenca. Primaveral. Lo celebro. Me alegro además que hayas iniciado también tu periplo como podcaster también. ¿Cómo se tenía que llamar viniendo de Ami? Si no, Mundo de Valientes, desde luego. Y te has lanzado al mundo del podcast. Me he lanzado, no queda otra. O sea, primero que me encanta, porque como tú, nos encanta todo lo que sea de comunicación, pues fascinante. Y además, como ya has explicado muy bien al principio, es que esto va en auge y hay que conocer. Las tecnologías son nuestras aliadas, una manera de conectar con los demás. Y es a través de la comunicación, pues maravilloso. Claro. O sea, si no sabéis lo que es verdad que había una plataforma, ahí sigue estando esa plataforma que se llama iVoox. Es una plataforma en la que normalmente los podcasts, hasta donde yo sé, por lo menos nacieron de la siguiente manera. Es decir, claro, la radio, tú tenías la obligación de estar, o si querías oír el programa del, yo qué sé, carrusel de los deportes, o querías escuchar determinado programa musical o determinado magazine, pues empieza una hora. Y quieres a esa hora, o es yo qué sé, lo hacen los domingos a las 12 de la noche el que habla de ovnis y de estas cosas y tal. Y tú a las 12 de la noche los domingos, pues no, estás en otra cosa. O el programa deportivo o lo que quieras. Entonces, los profesionales vimos una oportunidad fantástica de decir, vale, pues yo cuelgo este programa allí en la plataforma, en este caso en iVoox, y tú te lo bajas cuando tú quieres. Vale, eso estaba muy guay, digamos, era una manera de tener la radio a la carta, digamos que así es un poco como nació toda esta historia, pero es que ahora está teniendo un auge enorme y más allá de eso, que también todas las emisoras de radio tienen su, digamos, plataforma vinculada, sus podcasts, ¿no? También puedes, desde luego, elegir tu radio a la carta, eso está ahí, pero es que además, igual que tenemos plataformas de streaming en las que hay protomil series y un montón de películas y un montón de cosas, hay plataformas también, unas muy conocidas, plataformas musicales, entre otras, que también tienen su apartado de podcast. Y hay otras plataformas específicamente de podcast, como por ejemplo Sonora, que yo creo que es la que más nos puede sonar a todos. Es decir, que se trata de eso, es como tienes, claro, pues igual que en las plataformas de streaming, o sea, todo, pero todo, y si encima pilotas un poquito de inglés o de francés o en otras lenguas, pues también 3/4 de lo mismo. Puedes seguir a gente en sus idiomas, en sus lenguas originales. Me parece que ha dado un salto cualitativo en unos años, y esto que está en crecimiento. Sí, la pandemia es brutal, ha sido, ¿no?, impresionante. Ese ha sido el punto y aparte, y donde ya todo el mundo se ha puesto a escuchar podcast y también, claro, cuando tú empiezas a escuchar te empieza a gustar y te das cuenta que no es tan difícil como vamos a ver, que realmente cualquiera con unos medios relativamente sencillos, relativamente baratos, se puede hacer un producto de calidad, así que vale, vamos a ello. Esto todos. Que decías claro, que antes era muy complicado, las radios profesionales disponíamos de unos equipos para hacer unos productos de calidad y bueno, y unas ediciones, y antes era la cosa más compleja. Ahora en realidad, oiga, pues sobre todo si es de hablar. Otra cosa es si quieres ya hacer montajes musicales y toda la vaina, y luego, ojo también con los derechos de autor, etcétera, ¿no? Pero si lo que quieres hacer es una de charreta, de charlar, de hablar de lo que sea, o de contactar con un especialista o lo que sea, o de contar tu movida, pues oye, pues nada, pues un micrófono y arreando. Bueno, ¿qué vendría a ser? Está bien definido, creo que todos tenemos claro que es un podcast, igual y personal, ¿cuál sería la definición? Un cachito como de radio. De contenido de audio digital, es lo que dicen, digital. Creaciones de audio digital. No, suena así, audio digital. Ya, pero bueno, claro, es audio, pero es digital porque se tiene que subir a una plataforma. Vale. Entonces con eso ya, y que se puede escuchar con una periodicidad cada podcast pues diferente, y que se consume bajo demanda, es decir, como tú bien has dicho, cada uno cuando quiera. Oye, ¿por qué están triunfando mucho? Porque están teniendo un auge realmente espectacular. Digamos que tendría las mismas ventajas que la radio,
pero con contenido a la carta, de lo que tú quieras. Entiendo que las ventajas son parecidas. Puedo hacer 1000 cosas mientras estoy escuchando algo, en el metro, en transporte público, voy aquí, voy allá. Claro, eso me parece porque, claro, están muy bien también los contenidos con YouTube u otras plataformas de vídeo, pero tienes que enfocarte ahí, ¿no? No, y además que tú puedes escuchar ese podcast con ese tipo de contenido tan específico, porque al final, como cada vez hay más creadores de contenido, pues oye, lo importante es escuchar un nicho, ¿no? Y tener ese nicho. Por supuesto, hay generalistas de noticias, de tertulias, pero también hay, como estabas diciendo, de las cosas paranormales, ¿sabes? De cosas muy concretas que eso, pues a lo mejor en un medio más tradicional no encuentras. Si te mola la jardinería, me lo invento, seguro que hay un podcast de alguien, alguna chicona que te dice cómo cuidar de los geranios y tú estás a eso porque es lo que te mola, ¿Quieres ¿no? aprender a hacer un podcast? Tienes podcast para saber hacer podcast. ¿Cómo? Por ejemplo. Sí. ¿Cómo hacer un podcast? Sí. Hay uno que se llama Quiero ser podcaster, por ejemplo. ¿Quieres ser podcaster? Y es maravilloso. O sea, yo vaya... Claro, como hubieras dicho... mucho tú. Claro, como hubieras dicho, yo bueno, ya llevo un tiempito que me he estado metiendo en esto de los podcasts y bueno, yo me lo he... ¿Te lo has guisado y te lo estás comiendo o lo estás repartiendo por ahí? Totalmente. Vale, es verdad que a ver, pero digo yo, igual hay personas que dicen, pero yo no sé si me voy a aclarar. Yo no sé, es complicado, digamos, técnicamente tener una plataforma de podcast en el móvil o así. No, vamos a ver. Primero que tengo que saber es para qué quiero el podcast. ¿Lo quiero para mostrar mi expertise en algún área donde voy a mostrar? Vale, pero pero estás comentando, discúlpame a mí, de generar o crear un podcast, que esto ya es, digamos, para personal que tiene algo que contar, ¿no? Lo que sea. Vale. Ahora vamos a ver. Pero como consumidor de podcast, es decir, como consumidor de podcast es sencillo, entiendo, ¿no? Claro, fíjate. Te suscribes y realmente hay algunas que son de pago, no son nada caras, pero es verdad que lo que te ofrecen es brutal. ¿Tú como consumidora qué haces? A ver, tienes, como te has dicho, unas de pago que son como el Netflix, podemos decir, pagas una cuota de suscripción y tienes una serie de podcasts que están en exclusiva en esas plataformas, pero realmente tienes una barbaridad. A día de hoy tienes prácticamente, el 90% de los podcasts están en todas las plataformas. ¿Cuáles son? Pues Apple Podcast, iVoox que has nombrado, Podimo es de pago, como hemos dicho, Spotify, Amazon Music, o sea, es que cada uno que le guste más. Cualquier plataforma musical tiene su apartado en el que tienes ahí, podcast, y ahí tienes un montón de... Sí, y efectivamente es que no te tienes... O sea, a ver, lo ideal es suscribirte. Cuando te gusta un podcast, te suscribes y cada vez que ese creador de contenido, ese podcaster... Oye, que hay uno nuevo. Vale, que hay uno nuevo, ¡cling!, te avisa, entonces tú puedes escucharlo. Pero bueno, no tienes ni siquiera por qué suscribirte. Tú pones el nombre, Mundo de Valientes, por ejemplo, y entonces te sale los capítulos que hay y tú escoges el que quieras escuchar. Y lo bueno es, como tú has dicho, es que es a la carta, lo escuchas cuando quieres, como quieres, mientras estás cocinando, mientras estás conduciendo, corriendo, lo que tú quieras. Perfecto. Alguien puede estar planteándose, bueno, entonces si es una herramienta y puedo conectar con comunidad, con mi personal, las empresas también lo están utilizando, más allá de las empresas de comunicación. Sí. Una empresa que quiere conectar, igual que hacen vídeos, igual que hacen TikToks o que hacen Instagrams y esas cosas, y Reels y todo eso, también se están haciendo podcasts, digamos, comerciales. Lo que pasa es que, claro, digamos, el mensaje comercial debe estar como, no sé, a ver cómo digo, ¿no? Es decir, que no tienes que tener la sensación de que te están vendiendo algo, sino que la empresa o quien está proponiendo el producto, pues a ti te mola por lo que sea. Claro. ¿Vale? Primero, o sea, las empresas cada vez se están dando cuenta que va a ser algo prácticamente ya imprescindible, como a día de hoy son las redes sociales, ¿no? Casi todas las empresas saben que no pueden prescindir de ellas. El siguiente nivel ya es el podcast, es a lo que va todo. Entonces, a partir de ahí, como tú has dicho, la clave es dar contenido de valor. Para ello tienes que conocer a tu público, cuáles son sus intereses, qué edad tiene, si son más hombres que mujeres, porque eso va a determinar el tipo de contenido, incluso de formato, que como decíamos, es muy variado, desde entrevistas, tertulias, noticias, actualidad, ficción, ¿vale? Y bueno, y ahí tú aprovechas, porque no deja de ser tu medio de comunicación, esa empresa tiene su propio medio de comunicación, donde, pues bueno, mete su cuña, a veces mete su cuña en un contenido que a lo mejor es complementario, pero no es exactamente a lo que se dedica, y otras veces lo que hablan en esos contenidos trae
expertos en ese ámbito. Si es alimentación, pues traer expertos como teníamos a Eli Escorihuela, ¿no? Pues te traes a Eli, te traes a no sé qué, a no sé cuántos, y pues de repente te metes una cuña, ¿no? de pues lo que hacemos. Empiezas el programa diciendo qué hace tu empresa y lo terminas con lo que llaman una llamada a la acción, que es, puedes tener más información en nuestra empresa en pepitoperez.com. Vale. En tu caso, Mundo de Valientes, vale tus cosas. Mis cosas, claro. De echar para adelante, ¿no? De decidirte, de hacer Eso cambios si es. te apetece, ¿no? Eso es. ¿Y qué haces? Hablas con personas que admiras o que son referencia en determinado tema. ¿Cómo te organizas tú el Mundo de Valientes? Yo, el objetivo, como tú habías dicho, el tema es que sea un podcast de motivación, de animar a pasar a la acción, que muchas veces las personas tienen sueños pero no saben cómo hacerlo. Entonces, es un podcast de entrevistas, vale. Entonces traigo invitados que precisamente pues, por su trayectoria, por sus experiencias, bueno, por su formación, nos han demostrado que tienen esa actitud ante la vida valiente y por tanto escucharlos es un aprendizaje, la primera para mí, y bueno, el podcast es algo muy satisfactorio yo creo muchas veces para quien lo hace, y eso hace todavía que le pongas un cariño extra y por tanto eso también se llega al público y como decimos, pues al público, en mi caso, en mi podcast, pues eso le da motivación, le da herramientas, ideas. Y bueno, y ahí estamos. Es el modo, además en modo charla, porque además es pues, conectar de una manera pues, como muy natural, no te está nadie en un púlpito dándote la chapa. Hay podcasters que se suben ahí al púlpito y se dan la chapa. Y luego pues hay influencers que han puesto a rodar algunos podcasts y han generado pues una cantidad de seguidores. Estoy pensando, por ejemplo, en Andreu Buenafuente, tremendo admirador. Él es gran seguidor de Roma a Eterna, que es un podcast de historia de Roma maravillosísimo y bueno, pues mucha gente se ha enganchado a él. En mi caso, a mí me gustan los podcasts musicales que me cuentan la historia de un álbum, de un momento determinado, de un grupo, me cuentan un poco los cotorreos y tal, y sobre todo me gustan aquellos en los que me están diseccionando la canción, conocen cómo se compuso la canción, cuál es la idea, cuál es la letra, cómo surgió, incluso diseccionan el sonido, la producción, por qué esto suena aquí y esto suena allá, esto en el jazz es muy interesante o tal, pero esto es verdad que son para perdigoneros de la música como yo, pero bueno, hay absolutamente de todo, de cualquier hobby. Y ahora, por ejemplo, alguien nos está... pues yo sé mucho de, yo qué sé, el sexo de los ángeles, o vete a saber de qué, o de mecánica de relojes. Pues yo haría un podcast. ¿Y esto cómo lo hago yo? A ver, tú ya te has empollado el tema, claro, entonces dinos un poquito, claro. Ayúdanos en esos primeros pasos, a ver. Claro. Bueno, lo primero hay que... O una empresa, o yo qué sé, un pequeño comercio, sí. o un autónomo, cualquiera. Tal, ¿no? Si es que lo bueno, que lo que estábamos hablando es que con una inversión relativamente pequeña se pueden conseguir un producto de bastante buena calidad. Vale. Entonces, lo primero que hay que definir es cómo quieres hacer las entrevistas. Imagínate que son entrevistas, que es lo más sencillo. Vale. ¿Lo vas a hacer en vivo o lo vas a hacer online? Si es en vivo, de hecho yo te lo he traído para que veamos lo fácil que es. Vale. Lo enseñamos por aquí. ¿Este pirulillo qué es? Bueno, estos son micrófonos. Son micrófonos. Claro, entonces si tienes una entrevista... ¿verdad? Claro, mira, espérate que el móvil lo tengo aquí. ¿Hay móvil? Tú esto lo pones aquí, ¿no? Aquí atrás, y con el Bluetooth estás conectando ya el micrófono. Entonces, si tú fueras el invitado, te pondrías uno, yo el otro, y le das a grabar, y si te está grabando, si tienes un buen móvil relativamente, que ya prácticamente todos... No hace falta comprarse un equipo de grabación de la pata al macho, ¿no? Entonces con esto, que vale unos 40 euros, por así decirlo, en Amazon, tienes ya para poderlo grabar en vivo. O sea, esto lo llevas contigo, allá donde vas puedes hacer entrevistas fantásticas. Y luego, si las haces online, que también está muy bien, porque eso te permite contactar a gente que bueno, pues a veces vive en otros lugares, por tanto tener invitados pues chulos, sin limitación de lugar, pues podemos utilizar, hay distintas plataformas como Zencastr, Riverside, pero luego hay una que es la más sencilla, y aparte que todos la conocemos, sobre todo con la pandemia, que es Zoom. No es la ideal, pero si valoramos un poco, ¿sabes?, facilidad, incluso facilidad para el invitado, porque también es una plataforma que conoce, que no hay que explicarle nada, y con Zoom se selecciona, que lo único que hay que seleccionar es que las pistas se graben de audio, por distintas pistas, la de cada persona que participa,
Y una vez lo tenemos, ya está. Hay un programa de edición, que aquí el típico es el Audacity, es el que más sencillo. Y bueno, y antes hablabas pues lo de cortinillas, meter música, por supuesto, cuanto más dulce mejor. Hay derechos de autor, pero hay páginas donde hay, a veces por una suscripción muy pequeña hay banco de canciones libres de derechos y por tanto, pues puedes hacer un buen producto. Y pues eso con Audacity o Filmora, que es también otro programa, de verdad es relativamente sencillo. Lo que no quita que yo, por ejemplo, sí que me he contratado a una chica que me ayuda con la edición, pero porque es un tema de tiempos que lleva su tiempo, entonces depende, ¿no? Hay gente que se dedica precisamente, se llaman los gestores de podcast, pues como son freelance y les dicen, oye, pues a mí edítame esto, y ya está, y luego lo subes, ya termino, lo subes al hosting, que el hosting es como el alojamiento, la casa del podcast, y desde ahí ya lo puedes lanzar a las distintas distribuidoras, que es Google Podcast, que es Podimo, ¿sabes? Pero todos tenemos que tener un hosting, que puede ser Spreaker, Evox, hay varias. Vale. Oye, me voy a animar, ¿eh? Sí. Claro que sí. Mira, además como tenemos a Pepe López, que es un loco de los cacharricos y de la tecnología, igual me animo. Claro que sí. Porque, caray, echo de menos la radio, echo de menos también contar cosas y compartir. Bueno, aquí en la tele también lo puedo hacer con personas como tú. Ami, buen día, gracias por acompañarnos. Una pequeña pausa, vamos a hablar de inteligencia artificial. Oportunidad, amenaza, nos da como cosa lo que pueda venir con el chat GPT-4 y todo lo que viene. Lo hablamos en un minuto. Seguimos en directo, Comunitat Valenciana en directo. Vamos a hablar de inteligencia artificial, como os decía, tanto su uso, los desafíos que representa, la auténtica revolución que plantea en nuestras vidas. Nos tienen tanto desconcertados, ¿verdad? Es una tecnología que está imponiéndose a una velocidad de vértigo y nos asombra la cantidad de cosas que se pueden hacer con ella. Para bien y también para mal, ¿verdad? ¿Cómo vamos a adaptarnos a todos estos cambios que nos impone la inteligencia artificial? ¿Y de qué manera está cambiando nuestro mundo? Hablo del ocio, del mundo laboral, en general en las comunicaciones. Máquinas que aprenden por sí mismas, que interactúan con nosotros, que piensan y que toman, teóricamente, la mejor decisión. Que nos quitan trabajo, o más bien, que nos quitarán el trabajo. De inteligencia artificial va desde luego el futuro y un presente que nos está cambiando la vida. Hemos quedado con uno de los especialistas de referencia en inteligencia artificial, se llama José María Girón, a quien le damos la bienvenida. ¿Qué tal, José María? ¿Cómo estás? Gracias. Un placer. Muy bien, es un placer también para mí, desde luego. Un placer. A tu disposición. Es investigador, catedrático emérito en la Complutense, es un divulgador y todo un referente cuando hablamos de inteligencia artificial, y ha publicado un libro muy interesante que os recomiendo vivamente, La inteligencia artificial, para acercarnos, introducción a la inteligencia artificial, a este mundo apasionante. José María, hemos leído que recientemente, el pasado mes de marzo, más de 1000 expertos de todo el mundo, también ejecutivos de la industria, han pedido que se pausara, digamos, este entrenamiento a la inteligencia artificial por ser una amenaza para la humanidad, por resumirlo mucho. ¿Está dando un poco de miedo, José María, lo rápido que va todo esto? Bueno, he oído de ese tema del miedo que ha entrado con la inteligencia artificial. A mí me recuerda años cuando empezaron los ordenadores personales, en que también hubo miedo, así los ordenadores nos iban a quitar el trabajo, y luego al final resulta que son compañeros nuestros de trabajo y casi hay mucha gente que tiene trabajo gracias a los ordenadores. Yo creo que con la inteligencia artificial también va a pasar cosas parecidas. Que sea un peligro de adaptación, bueno, la verdad es que se requiere echarle un poquito de ganas para enterarse. Yo he procurado contribuir con el libro en este sentido, y porque realmente el mundo en que se nos viene está muy impregnado de inteligencia artificial,
ni siquiera nos damos cuenta, porque también en muchas medidas los que hacen inteligencia artificial procuran que pase un poco desapercibida, pero luego, en fin, pasan a formar parte de nuestra vida. Sí, claro, es verdad que hay muchos dispositivos, claro, de tecnología que ya están utilizando esa inteligencia artificial y nosotros no nos damos cuenta. Parece que la inteligencia artificial tienen que ser robots autopensantes y demás. No, tenemos mucha inteligencia artificial, muchos datos generando inteligencia artificial, ¿verdad? ¿Son máquinas, así para entendernos, José María, capaces de aprender por sí misma, que digamos tienen capacidad de decisión? En el caso de ChatGPT 4 o las versiones que haya, digamos, además, con todo el conocimiento que se sabe o publicado, por tanto, caray, lo normal es que tomen buenas decisiones, ¿no? Bueno, hay que distinguir dos cosas, el ChatGPT es un buen respondedor de preguntas, o sea que digamos que lo que exhibe es un gran conocimiento, pero la toma de decisiones es un tema distinto y es importante. Y ahí, bueno, yo estaba acordando de, por ejemplo, hay una página del MIT que habla de qué decisión tiene que coger un coche autónomo cuando está a punto de atropellar a una persona mayor, a una señora que está con el niño atravesando el paso de peatones o estrellarse él mismo. Esa página web la puede usar la gente y puede dar sus opiniones. En los países asiáticos la tendencia es a preservar la vida del anciano, en cambio en otros países quizás no. Lo importante es que las convicciones que están en la sociedad son las que luego el programador va a transmitir a la inteligencia artificial. En cierta forma, van a ser un reflejo de cómo pensamos nosotros. Y eso también lleva a una reflexión también social de cuáles son nuestros valores y nuestras convicciones, ¿verdad? Es un poco difícil la respuesta que te doy, pero es así. Claro, no entiendo, evidentemente estamos ya en la frontera de la ética también, lógicamente, y también de la legislación, porque la tecnología está poniendo a prueba pues un poco nuestro modo de vida, es cierto. Soy un gran fan de Stanley Kubrick, y seguro que tú también, y 2001, Una Odisea del Espacio, yo creo que nos marcó a toda una generación y sigue siendo una película maravillosa. Es del año 1968, pero qué prodigio hizo Stanley Kubrick en aquella película. ¿Podría ser el caso de HAL 9000? ¿Podría darse? Es decir, una inteligencia que tome decisiones que podría llegar incluso a manipularnos. Sí, siento tener que decir esto, pero las redes neuronales están entrenadas para tomar una serie de decisiones previstas y luego también están previstas para que en casos no conocidos también tomen sus propias decisiones. Y, en fin, es una situación peligrosa y yo entiendo que varios expertos digan que, bueno, vamos a parar a pensarnos un poquito qué está pasando. Bueno, respecto a la película del 2001, la cito en el libro, porque la canción que canta al final el ordenador cuando va muriendo, esa es una de la primera canción que se hizo sintéticamente por ordenador y que está en un museo de Estados Unidos, en Washington. Precisamente Kubrick oyó esa canción en ese museo y lo puso luego en la película. En fin, son cosas de historia, ¿no? Curiosidades, desde luego, que desde la película, desde luego, es muy bien recibida y, por supuesto, mencionar a esa película cuando estamos hablando de verás, respecto al aprendizaje, te puede ocurrir que un robot mayordomo esté programado para aprender de ti, de cuál es tu personalidad, cuáles son tus reflejos, tu forma de actuar, etcétera, etcétera, y en ciertas condiciones tengas que negociar con el robot. O sea, que no es que sea un esclavo, sino que es, por decirlo así, un duplicado de ti mismo que al final con el cual vas a dialogar. No es una inteligencia artificial totalmente esclava, es una inteligencia artificial que tiene su propia personalidad y a eso vamos a tener que acostumbrar. No sé si me explico. Claro, los robots también, o sea, el robot mayordomo que va a saber a qué hora tenemos que tomar la medicina o si nos hemos dejado el grifo abierto, por supuesto que nos va a auxiliar y va a auxiliar a una sociedad que cada vez estará compuesta por más personas mayores y probablemente esos servicios sociales van a estar cubiertos seguramente por robots también, ¿no? Ahí también hay un estudio... Otro tema ético, perdona que te interrumpa, y es... vamos a hablar de cariño artificial y eso es una cuestión que está también muy ahora mismo en discusión. Es un robot que te presta atención, te presta cariño, te pone caritas.
que le puedes pasar la mano por encima, etcétera, etcétera. Pero eso es una especie de compensación emocional, pero es bastante falso. Y ahí entramos en un tema delicado, la verdad que sí. También tendríamos la interacción también del sexo virtual, el metaverso, claro. ¡Wow! Desde luego esto es increíble. Hay una película preciosa también que habla de esto que se llama Her, también altamente recomendable, esto que hablabas del cariño virtual. He leído a Goldman Sachs, una de estas Big Four, hacer previsiones de lo que puede ocurrir con el empleo y la robotización, la inteligencia artificial. 300 millones de empleos dice que se pueden perder. Caray, pero tú comenzabas la reflexión, José María, diciendo que ¿por qué? ¿No? Ni el vídeo mató a la estrella de la radio, ni los ordenadores han acabado con nuestro mundo como lo conocemos. En el proceso de adaptaciones en el que estamos, un poco de conocernos tanto la inteligencia artificial a nosotros como al revés igual, ¿no? Sí. Vamos a tener que aprender a montar a caballo de la inteligencia artificial. Es un tema de formación y de preocupación cada uno de entender en qué consiste. Nos da mucho poder a todos. También el peligro quizá es que también dé poder a gente que no tenga buenos criterios. O sea, por eso hay una especie de miedo a que haya malos usos, y de hecho alguno hay, ¿no? Y yo quería comentar aquí, por ejemplo, pues que hay una universidad americana que tiene una cátedra dedicada a lo que se llaman tecnologías persuasivas. Es decir, puede ser que tu móvil con determinada app esté intentando persuadirte de una forma indirectas, directas, subliminales, etcétera, etcétera. Ese tipo de políticas que manipulan a las personas son las cosas que tenemos que tener cuidado, y de hecho hay muchas instituciones que están en ese tema. Bueno, a lo mejor he saltado a otra cuestión, ¿verdad? Pero en fin, quería comentarlo. Está muy bien que lo hagas, porque desde luego se ha hablado mucho de que el auge del trumpismo o de la victoria de Bolsonaro, de determinadas ideologías además radicalmente conservadoras, por decirlo así, utilizan con habilidad todos estos sistemas, ¿no? vinculados con la inteligencia artificial y con el Big Data, y sin darnos cuenta, como tú decías muy bien, a través del móvil están convenciéndonos para votar determinada opción política. Claro, no es lo mismo que el robot me diga cuál es la película de la semana que más me va a apetecer ver, que esté ayudando a un cirujano en una operación a corazón abierto, claro. Sí. O que no lo sé, o que tomen una decisión para qué persona hay que contratar o que no. Que hay temas muy sensibles, ¿no? Muy sensibles. Bueno, yo conozco a un profesor precisamente en Barcelona que trabaja con robots quirúrgicos, y la verdad es que eso es una preciosidad de los robots como operan, y operan con mayor precisión que las personas en operaciones de mucha delicadeza, por ejemplo, en la columna vertebral. O sea, hay cosas muy buenas y muy adecuadas. Me he perdido un poquito la pregunta que me has hecho. Dímelo otra vez, por favor, perdóname. De lo que significan los límites éticos, y que no es lo mismo, ya digo, que la inteligencia artificial nos dé una recomendación de ocio a que ayude a una persona en recursos humanos a decir esta persona es contratable y esta no. ¿Cómo vamos a organizar también éticamente, desde luego, todo esto? Es algo alucinante. Ahí aparecen las cuestiones de los sesgos. O sea, al tomar decisiones hay criterios de juicio, y hay que ver la empresa que está detrás de eso, qué convicciones tiene y qué criterios tiene. O sea, ha habido meteduras de pata muy gordas en sistemas de tomas de decisión, y la clientela ha tomado nota y ha dicho cosas. O sea, por ejemplo, del trato de las mujeres, a veces un poquito de racismo en algunos casos. En fin, que la toma de decisiones responde a un programador detrás, o a lo mejor a una empresa con unos criterios detrás. Y bueno, en fin, que verdaderamente lo que le pasa a la inteligencia artificial es que pone en cuestión nuestras propias convicciones, ¿verdad? Que van a ser trasladadas a las máquinas. Eso es lo que yo pienso. Y efectivamente, detrás de una máquina, en todo caso, siempre habrá la creación o la decisión humana, y por tanto, como decía, que lo humano, demasiado humano. Y también nos puede dar miedo la inteligencia artificial aplicada a la industria armamentística. En todo caso, tenemos que hacer frente a esto que viene, porque es el presente, ya está ahí. Introducción a la inteligencia artificial está escrito para que lo entendamos,
y también para que vayan sumergiéndose en él los que van a seguir generando la inteligencia artificial del mañana, como muy bien recomienda José María. Ha sido nuestros alumnos también. Claro, todos la iremos formando, sí. Así es, José María Girón, un placer hablar contigo, te mando un abrazo muy fuerte, enhorabuena por el libro. Oye, por aclararnos un poco que no es tan fiero león como lo pintan, esto de la inteligencia artificial está para, si se usa bien, y ahí está la regulación, de buenos resultados. Un placer, José María, muchísimas gracias. Igualmente un placer el mío, hasta luego, adiós. Muchas gracias. Bueno, vamos con la información del tiempo que nos tiene a todos preocupados, a ver cómo evoluciona esa dana. Penélope Maestro nos lo cuenta, nosotros nos marchamos, volvemos mañana, feliz tarde.